Ok, buenas tardes. Mi nombre es el profesor Víctor Manuel Mazón Sánchez y esta es la parte 1 de la unidad de aprendizaje informática básica. Vamos a iniciar. Bueno, pues primero hay que saber qué es la informática. Muchas personas piensan que informática pues es saber Word, Excel, PowerPoint, pero no es eso. Otras personas pues creen que informática es saber navegar en Internet, pero pues tampoco es eso. Y obviamente tampoco es informática es saber cómo entrar al Facebook de tu exnovia. Ok, informática más bien es el manejo de la información. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, podemos definir informática como el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Si consultamos el Oxford Dictionary, veremos que informática es el conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan en el tratamiento automático de la información por medio de computadores. Si consultamos a Wikipedia, nos da una definición mucho más completa que nos dice que la informática, también llamada computación, es el área de la ciencia que se encarga de estudiar la administración de métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en forma digital. La informática abarca desde disciplinas teóricas como algoritmos, teoría de la computación y teoría de la información, hasta disciplinas prácticas, incluido el diseño y la implementación de hardware y software. La informática generalmente se considera un área de investigación académica y distinta de la programación informática. Aquí cabe señalar que hay que hacer diferencia entre la informática y la computación, lo cual veremos un poco más adelante. Ok, para empezar, ¿cuál es la diferencia entre datos e información? A datos se le puede llamar así a los valores o términos que describen hechos o eventos que han sido registrados de alguna manera. Es importante señalar que la medición o descripción de estos datos debe de hacerse de una forma 100% objetiva. Por su parte, la información es el producto que se obtiene después de haber procesado un conjunto de datos. Toma relevancia, pues la información tiene un significado y un propósito, a diferencia de los datos. Asimismo, la información debe quedar asentada en algún medio que sea de utilidad para el usuario final. Se puede hablar de un reporte, un mensaje audiovisual, una gráfica, etc. Como ejemplo, vamos a pensar en un sastre. Cuando alguien quiere hacerse un traje a la medida, tiene que acudir a un sastre y el sastre en primera instancia le tomará las medidas. Estas medidas como tal son datos. Sin embargo, el sastre debe tener la habilidad de transformar estos datos en un producto que le sirva a él para elaborar ese traje. Es decir, va a convertir esos datos en la información necesaria para elaborar el traje. Ahora, ¿en qué documento queda asentada esta información? Si hablamos de un sastre en particular, muy probablemente él tenga tal vez ya solo un orden definido y anote los datos sin mayor anotación. Pero como él ya tiene su orden definido, entonces esos datos serán suficientes para que él genere su información. Si en cambio él anota los datos de forma de pecho tal medida, torso tal medida, manga tal medida, largo tal medida, sí, entonces cualquier sastre bien adiestrado tendrá la capacidad de interpretar esa información y convertirla en un traje. Sin embargo, si cualquier persona que no conoce el oficio de sastre llega a tener acceso a esta información, aun cuando la información esté bien descrita, muy probablemente no tenga la capacidad para convertir esa información en un traje. Ok, ¿y para qué se utiliza la información? Regularmente la información puede ser utilizada como insumo para otro proceso. Por ejemplo, en el caso del sastre, le servirá para saber qué tanta tela necesitará comprar para elaborar ese traje. Sin embargo, la información va mucho más allá. Si hablamos del ámbito organizacional, pues la información será utilizada para la toma de decisiones. Ahora vamos a analizar algunas empresas que han existido, que existen y que esperemos que sigan existiendo. Vamos a dividirlo en oficios, tipos de negocio y empresas. Empecemos por un afilador. Un afilador es la persona
que va de puerta en puerta o va con su silbato silbando y que ofrece un servicio, el de afilar cuchillos y tijeras. Sin embargo, este oficio cada vez está más en desuso. Anteriormente, este oficio era muy común. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, este oficio ha dejado de existir. ¿Y por qué ha dejado de existir este oficio? Pues por diferentes circunstancias. Aquí lo interesante es ver qué medidas o qué decisiones toma el afilador para que no quedarse sin trabajo. Ok, en este caso, por ejemplo, será difícil que el afilador siga manteniendo su mismo oficio. Si el afilador observa que la demanda de su trabajo, que la demanda del servicio que le está proporcionando va disminuyendo, entonces lo más factible es que aprenda un nuevo oficio que sí tenga una demanda. Tipo de negocio. Un club de renta de videos. Es posible que ustedes recuerden o hayan llegado a ver alguna referencia a lo que se llamaba Blockbuster. Sin embargo, mucho antes de que existiera Blockbuster, existían los clubes de renta de videos, que eran negocios locales, así como puede ser una papelería, una tienda de abarrotes, etcétera, donde había una persona que compraba muchas películas y luego las rentaba. Cuando entra, en su momento fue Videocentro. Videocentro era una empresa que vino a robarle el negocio o a robarle los clientes, por así decirlo, a todos los clubes de renta de videos que eran locales o que eran propiedad de negocios familiares. Posteriormente a Videocentro lo desplaza Blockbuster y ya sabemos que a Blockbuster pues lo desplazó Netflix. En este caso, si el club de renta de videos observa a su alrededor, está atento a su entorno y ve que sus ventas van bajando, que el servicio de demanda cada vez es menor y que además hay una gran empresa que básicamente es un peligro para su negocio, pues tendrá que ver si es factible tomar medidas para continuar con su negocio o si definitivamente la mejor opción es retirarse antes de seguir perdiendo dinero. Sears de Estados Unidos. Sears de Estados Unidos es una empresa que ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Derivado del desarrollo del comercio electrónico, hay muchas empresas que sus retail se le llama al espacio físico donde venden sus productos, tienen cada vez menos demanda. ¿Por qué? Porque la gente ya prefiere comprar desde la comodidad de sus hogares. En el caso de Sears, el de Estados Unidos, esa empresa no supo, no pudo, no quiso o no logró moverse a un mercado digital y por eso es que se fue a la quiebra. Empresas como Amazon, como eBay, como Mercado Libre, básicamente le hicieron quebrar. Bueno, aquí vemos 3 ejemplos de cosas que ya sucedieron. Es muy fácil ver casos que ya hayan pasado y decir, ah, bueno, es que debió de haber tomado tal decisión, o debió de haber hecho esto, o debió de haber hecho otra cosa. Sin embargo, es más difícil analizar cosas que están sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, un vendedor de periódicos. Muy probablemente ustedes todavía ubiquen lo que es ser un vendedor de periódicos. Un vendedor de periódicos tiene su puesto de periódicos y vende periódicos. Sin embargo, la venta de periódicos debido al internet pues ya no es tan rentable. Anteriormente, cuando yo era niño, por ejemplo, en un puesto de periódicos tú podías adquirir periódicos, revistas, cómics. Yo recuerdo que en los domingos mi papá, bueno, íbamos en familia al puesto de periódicos porque mi papá iba por su periódico, mi mamá iba por su TV y novelas y yo iba por mis cómics. Entonces, pues ahí tenía una gran venta el vendedor de periódicos. Sin embargo, en la actualidad, pues ya no consumimos noticias a través de periódicos. Los chismes de la farándula ya no se consumen a través de revistas y los cómics pues regularmente ya no se leen en papel. Entonces, las ventas de este tipo de negocios han venido disminuyendo. Ahí habría que ver qué decisiones han tomado los diferentes vendedores de periódicos para saber si pueden conservar su negocio,
si cambian de giro, si meten más productos o si de plano lo cierran y buscan otro giro. Café Internet. Muchos de ustedes deben de conocer lo que es un café Internet. Muy probablemente cuando eran niños, cuando iban en la secundaria, acudían al café Internet regularmente para hacer sus tareas. Sin embargo, actualmente y principalmente después de la pandemia, ya una gran cantidad de personas tienen sus equipos de cómputo en casa y ya no requieren el servicio del café Internet. Sin embargo, el café Internet, pues como negocio, tiene que ver si es sustentable su modo de negocio o si puede a lo mejor explorar nuevas líneas de productos, nuevas líneas de servicios, etc. Aeroméxico. Aeroméxico es una empresa que debido a la pandemia, no prácticamente, se declaró en quiebra de acuerdo al artículo 11 de la ley de Estados Unidos ante los tribunales de Nueva York. Eso le dio pie a que pudiera implementar ciertas acciones para poder continuar. Sin embargo, habría que ver si esas acciones son las correctas o han sido las suficientes para poder proseguir con su negocio. Podemos hablar, por ejemplo, de Volaris. Volaris es una empresa rival de Aeroméxico que, al contrario de Aeroméxico, Volaris creció mucho durante la pandemia. ¿Pero por qué sucedió esto? Pues básicamente fue porque le robó muchos clientes a Aeroméxico. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Aeroméxico, entre las decisiones que tomó, fue seguir exactamente su mismo modelo de negocios. Un modelo de negocios enfocado a vacacionistas que buscan primera clase, a trabajadores o empleados que viajan por razones de negocios y que buscan un confort en su viaje. No intentó explorar o crecer en su gama de turista, que es la que básicamente le robó Volaris. Además de que debido a las condiciones económicas que se vivieron a nivel mundial, muchos turistas que antes se consideraban de primera clase, o bueno, no me refiero a que el turista como persona fuera de primera clase, sino que el turista escogía los servicios de viaje de primera clase, ahora escogen servicios de turista de segunda o de clase turista. ¿Ok? Bueno, es muy fácil hablar de lo que ya pasó o de lo que está pasando. Sin embargo, es mucho más difícil, con la información que tenemos actualmente, tratar de hacer un pronóstico o tratar de predecir qué es lo que va a suceder con alguna empresa o con algún negocio. Por ejemplo, la cajera. Si hablamos de cajera, pues todos conocemos a la cajera, por ejemplo, del banco, a la cajera del supermercado. Es una mujer que debe de ser cuidadosa, debe de saber contar bien el dinero, debe de poder identificar si un billete es falso y básicamente da un servicio al público. Sin embargo, no sé si ustedes se han puesto a pensar que este oficio puede desaparecer en un futuro, de hecho ya en un futuro muy cercano. ¿Por qué? En primera, porque el efectivo ha venido disminuyendo en su uso. Hay países en Europa donde el efectivo ya prácticamente no se utiliza, ya todo es a través de pago en electrónico. Aquí en México estamos viendo precisamente en estos momentos una transformación. ¿Por qué? Hay supermercados que ya empezaron a implementar cajas donde ya no hay cajera, donde el cliente se cobra solo. Y los bancos, de igual forma, aunque siguen manteniendo cajas de servicio al público, ya existe la Practicaja, que es un aparato en donde el cliente se atiende solo. Entonces aquí tendríamos que ver, o bueno, más bien, si una cajera está viendo estos cambios a su alrededor, tendría que ver qué medidas tomar o qué decisiones tomar para no quedarse sin su trabajo en un futuro próximo. Carnicería. Pues todos comemos carne. Nadie ha pensado que tal vez las carnicerías podrían desaparecer algún día. Sin embargo, pues diversas cuestiones se ha visto que la carne no es tan buena. Y podemos hablar desde conceptos económicos, conceptos de salud, conceptos de cuidado al medio ambiente, etc. Por ejemplo, la carne cada vez está más cara.
por lo que muchas familias mexicanas han estado optando por disminuir su consumo de carne. Ahora, si hablamos de medio ambiente, por ejemplo, si el calentamiento global llega a ser un problema mucho más grave y se sabe que la carne, bueno, las reses son una gran fuente de contaminación de CO2, podría prohibirse el consumo de carne. Ok, otro ejemplo. Si la tendencia del cuidado a los derechos animales, del veganismo, etcétera, se hiciera una tendencia viral por todos lados, pues podría ser que la gente decidiera dejar de consumir carne. Estos son ejemplos que a lo mejor suenan ridículos, que a lo mejor suenan muy lejanos, pero que podrían pasar y habría que, el carnicero, en su caso, tendría que estar muy pendiente de todo lo que sucede a su alrededor para que en el momento adecuado pueda tomar las decisiones que deba de tomar para conservar su negocio. Ahora, les voy a poner un ejemplo más claro. Nadie esperaba el coronavirus. Sin embargo, hay una enfermedad que se llama las vacas locas. Ustedes saben lo que pasa cuando en una región se detectan vacas locas o, por ejemplo, fiebre del pollo, se sacrifican a todos los animales y hay escasez de este alimento. ¿Ok? Si, por ejemplo, surgiera un virus que se observa que se transmite a través de las vacas, tal vez se tendría que sacrificar a todo el ganado de una región o de un país o de todo el mundo, incluso si se habla de un virus que se propaga tan rápido como lo hizo el coronavirus. Bueno, estos son ejemplos que pueden parecer distópicos, que pueden parecer raros, pero que pueden pasar. Ok, Televisa. Televisa actualmente está pasando por una crisis dura. ¿Por qué? Por los servicios de streaming, por YouTube, por las malas decisiones que han tomado. Desde que Emilio Azcárraga Gallán tomó las riendas de Televisa, el plan de negocios de la empresa cambió radicalmente. Pues su padre apoyaba mucho el desarrollo de talento, mientras que el hijo, o que lo está llevando actualmente, pues él apoya mucho a la tecnología. Anteriormente, pues se hablaba de que en Televisa se ganaba muy bien y se tenían exclusividades, existía Chabelo, existía Silvia Pinal, muchas personalidades muy importantes. Actualmente Televisa ya no está desarrollando talento. Sin embargo, la parte tecnológica en la que tanto invirtió Emilio Azcárraga tampoco ha dejado los frutos que se esperaban. Y si a eso le sumamos los golpes que está sintiendo por los servicios de streaming, por el cambio de gobierno, recordemos que Televisa siempre fue muy cercana al PRI y el hecho de que haya cambiado o que haya perdido hegemonía el PRI después de 70 años, claro que también le pegó a Televisa. Entonces son señales de que en un futuro Televisa podría quebrar. Y si tú trabajas en Televisa o tú eres dueño de Televisa, pues obviamente que todas estas cosas te pueden repercutir, ya sea porque pierdas tu empresa o porque pierdas tu empleo. Y entonces tendrías que estar atento a la información que tienes, a la información que sale todos los días para tomar las decisiones adecuadas. Bueno, la actividad 1 va a ser el desarrollo de un correo similar al anterior, en formato Word Excel. Los equipos deben de mantener una forma eficiente para compartir su información, ya que las respuestas repetidas serán anuladas en todos los equipos donde se repiten. Agregar una hoja donde se dé la justificación de cada una de las selecciones de la tabla. Los nombres de los integrantes y datos del grupo deben estar contenidos en el encabezado a pie de página del documento. Convertir el documento a PDF. Dicho documento debe contener únicamente 2 páginas. Anexar también el documento original. Ok. Ahora vamos a preguntar qué es la ofimática. Ok. La ofimática es una parte de la informática. ¿Y a qué se refiere esto? No solo es utilizar las herramientas de Office. Aunque muchas personas no salen de Word, Excel y PowerPoint, la verdad es que Office maneja muchas más herramientas. Y todas estas herramientas nos son muy útiles para manejar información. Por ejemplo, ahorita la clase la estamos viendo a través de un PowerPoint. Un Excel nos sirve mucho para manejar información numérica. Un Word nos sirve mucho para hacer un reporte. Sin embargo, Office tiene muchas otras herramientas como Access, como Publisher, etc. ¿De acuerdo?
Ahora, ofimática no se refiere únicamente al Office y todas sus herramientas. Se puede incluir cualquier aplicación que nos sirva para facilitar alguna tarea. Por ejemplo, edición de videos, mandar correos, hacer podcasts, hacer música, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es la computación? Por su lado, la computación está más enfocada al cálculo, a computar, ¿de acuerdo? A hacer cálculos. En este caso, les voy a pedir que vean el video que está ahí. Es del canal del Robo de Platón. Espero que ya algunos de ustedes lo conozcan, donde nos habla un poco de la historia de la computación. Adicional a eso, tendrán que leer el libro de Elogio de la Pereza y ver la película de los piratas de Silicon Valley. Ahí también está el link para que lo puedan observar. El objetivo de estas fuentes es que ustedes vean la historia del desarrollo de la computación, ¿sale? No tanto como el desarrollo de las computadoras, sino el por qué ha sido necesario mejorar nuestra capacidad y nuestra habilidad de cálculo de las cosas. Y bueno, para esta actividad tendrán que realizar un reporte en Word con las siguientes características. Tienen que hacer una portada, tienen que hacer un índice haciendo uso de tablas de contenido, una introducción, o evidentemente su contenido, una línea de tiempo en la que ustedes tienen que ir poniendo lo que ustedes consideren más importante del desarrollo de las computadoras. Conclusiones, y todo esto debe estar contenido en un solo Word. ¿De acuerdo? ¿Por qué les estoy haciendo estas requisiciones? Porque la verdad es que ustedes no practican Word hasta que de verdad se les pide un trabajo con ciertas características. Y muchas de estas características son necesarias para elaborar un reporte ya a nivel empresa en una organización, ¿de acuerdo? Entonces, si hacen este reporte bien, pues muy probablemente no tengan tantos problemas en un futuro, porque incluso cuando ustedes llegan al momento de hacer su tesis, se observa que no tienen un buen manejo de Word, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería todo para esta primera sesión. Muchas gracias.